Vale. Bueno, pues quería decir que buenos días a todos y a todas y bienvenidos porque nos espera un día muy intenso y ya lo fue ayer. Entonces, de agradecer vuestra presencia, pero os prometo que va a merecer la pena. Estamos aquí en una mesa titulada Mujeres en la Desbandada, en la que contamos con la presencia de María Isabel Brenes, nuestra invitada de honor Annie Galli y Linda Parfret. En el título 2 sobre políticas públicas integradas de memoria democrática se abre con una mención especial al papel activo de las mujeres en España como protagonistas de una larga lucha por la democracia y los valores de libertad, igualdad y solidaridad. Se expone textualmente: en esas luchas y sufrimientos, las mujeres españolas desempeñaron un papel singular, por ser sujetos activos en la vida intelectual, profesional, política y sindical de nuestro país. Durante la guerra y la dictadura, las mujeres sufrieron grandes humillaciones, vejaciones, violaciones, persecución, violencia o castigos por su actividad pública o política, por el mero hecho de ser mujeres o por haber sido madres, compañeras o hijas de perseguidos, represaliados o asesinados. Asimismo, y en diferentes momentos de la historia, fueron represaliadas por haber intentado ejercer su derecho al desarrollo personal y haber transgredido los límites de la feminidad tradicional. Por tanto, en la promoción y transmisión del conocimiento ha de recogerse su contribución a la memoria histórica. Pero no solamente las mujeres españolas protagonizaron un papel relevante en este periodo de la historia. En todo momento destaca la labor política y solidaridad internacional. Visibilizar, desenmudecer, escuchar, liberar, rememorar y honrar es la tarea de cada una de nosotras. La crónica debe de reflejar que somos parte de la memoria colectiva de estos años de guerra y de fascismo. Para ello contamos con la presencia de mujeres de hoy, mujeres contemporáneas, que nos van a hablar de la mujer del pasado, del presente y del futuro. Contamos yo le voy a dar la palabra en primer lugar a María Isabel Brenes, ¿vale? Doctora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, Departamento de Historia Contemporánea, programas de investigación y trabajo para una historia actual. Tiene una tesis calificada de sobresaliente, además, sobre la represión franquista y la oposición antifranquista en Andalucía Oriental de posguerra. Granada, 1939-1950. Es técnica, arqueóloga e historiadora en numerosas fosas de Andalucía que están ubicadas en poblaciones de la provincia de Granada, de Málaga, de Huelva, Sevilla y Cádiz. Autora de 15 publicaciones relacionadas con el periodo de la Segunda República, Guerra Civil y Franquismo, destacando 1937, Éxodo, Málaga, Almería, nuevas fuentes de investigación. Es comisaria, junto a Fernando Alcas Cubero, Andrés Fernando Martín y Ana Díaz Sánchez, de la exposición El Éxodo de la carretera de Almería, 1937. Y es miembro del Comité Científico de la exposición La Desbandada, 1937, de Málaga a los Pirineos, inaugurada el 9 de septiembre del 2022 en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja de Málaga. Y bueno, el título de su intervención es Represión femenina al regreso de la desbandada. Maribel, tiene la palabra.
Buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Perfecto. Bueno, en principio quería dar las gracias por la asistencia y, por supuesto, a la organización de este congreso por invitarme a participar y poder compartir mesa con estas compañeras. No me quiero alargar mucho para que no haya problemas de tiempo, así que si ayer estuvieron en la conferencia de Andrés Fernández, que fue la última de la tarde, verán diapositivas que son igual, porque compartimos el mismo trabajo, de forma que les servirá de repaso, y si no, pues así las ven, de forma que... Bueno, empiezo. A ver, ¿dónde está? Sí. Para enero de 1937, como bien se sabe, estaban las tropas ya intentando acorralar Málaga. El avance era muy rápido y, en consecuencia, en Málaga se estaban reuniendo refugiados que ya venían de otras provincias de Andalucía occidental, buscando territorio que estuviera todavía bajo el control de la República, y Málaga era lo más cercano. En consecuencia, muchos refugiados que llegaron a Málaga tenían que darle ocupación y alojarlos en algún sitio. Entre los sitios que se les dedicó fue la catedral, que ahí tienen la imagen, que se habilitó y luego fue muy criticado por las fuerzas rebeldes por el hecho de haber ocupado la catedral. Para febrero de 1937 ya prácticamente Málaga estaba totalmente ya ocupada por las diferentes tropas, tanto italianas como la infantería española sublevada, y dejándole solamente el camino libre de la carretera de la costa que conduce hacia Almería. Todo ello acompañado de los barcos que iban bombardeando a la población al mismo tiempo que los aviones. El avance era tan rápido de las tropas sublevadas que iban alcanzando a los que iban huyendo. No salieron solamente el día 7, ya habían salido unos cuantos días antes, pero el día 7 fue, digamos, el gran éxodo. Fue cuando ya se decidió la gente a salir. Como pueden ver en esta parte, ya están diciendo que están apresando gente. Esto es una prueba documental de que en Málaga no solamente había refugiados de la provincia de Málaga. Aquí concretamente es la detención de un grupo de personas, de una familia, en la que solamente hay un varón y el resto es un grupo de mujeres. Las edades van desde los 2 añitos hasta los 70. Son su madre, su hermana, un amigo de la familia, pero todos mujeres. ¿Qué pasa mientras tanto en la carretera? Como pueden ver, de Málaga, que es el punto inicial, estamos hablando que se reúne gente que viene de Córdoba, de Huelva, de Sevilla, de Cádiz, y en el avance de la carretera también se les une gente de Granada, porque Granada estaba hasta el final de la guerra dividida justo por la mitad. Entonces la gente intentaba salir de la zona sublevada y unirse a esa columna de éxodo. Llega un punto en que, cuando llegan a Motril, con la ruptura del puente del Guadalfeo, en la que murió mucha gente, deciden regresar a sus casas. ¿Por qué? Porque roto el puente, ese bombardeo constante, y teniendo en cuenta que muchísima gente no había hecho absolutamente nada, simplemente pensar diferente, decidieron retornar a su casa. Otros muchos cayeron muertos en la carretera por el bombardeo, familias enteras. Incluso llegaron a cometerse suicidios colectivos, viendo que la esperanza de llegar a territorio a salvo no era posible. Otros muchos, una vez que llegan a Motril, deciden coger un camino alternativo e ir por la Alpujarra para salir de esa carretera. Total, que aquí tienen una prueba documental, esta del 9 de febrero, de los mismos pilotos de la aviación sublevada, en la que reconocen que están bombardeando población civil. Es solamente un apunte. Están reconociendo que hay muchos fugitivos, que se están bombardeando, y se bombardea con 24 bombas de 10 kilos y apostillas. Muy bien, han hecho blanco. Esto es un texto de un militar bastante curtido, y para que al militar le llame la atención de lo que está viendo, por eso lo he querido poner. No es una persona que está acostumbrada a ver los efectos de una guerra. Y bueno, sí, lo leo muy rápido. El espectáculo de la carretera desde Almería hasta Adra es algo que no encuentro palabras con que explicarlo. La peregrinación de cerca de 200.000 personas desde Málaga a Almería a pie
Es algo que no tiene precedentes en la historia de las evacuaciones de la guerra. Hombres muertos por la carretera de frío, hambre y cansancio. Mujeres con niños en brazos y los pies enormemente desfigurados y llenos de llagas, caras famélicas. Y lo dice un militar que está acostumbrado a ver en los efectos de una guerra. ¿Qué ocurre con los que llegan a Almería? Pues evidentemente se les da asistencia sanitaria en el hospital de guardia. Y los efectos de esta población, pues ya lo están viendo en pantalla: agotamiento físico, bronconeumonía, esguince, fracturas, heridas de metralla, mutilaciones, como la fotografía que tienen delante, heridas infectadas, inanición, trastornos mentales y úlceras en las piernas. O sea, los efectos de hacer a pie 220 kilómetros. Para que lo vean con sus propios ojos, utilizando la fuente, estos son fragmentos del hospital. He cogido mujeres, porque estamos hablando de mujeres, y los efectos los están viendo. Agotamiento físico, al manicomio, embarazada, herida de metralla, y así cientos y cientos de personas. Las edades varían, pueden haber niños de 2 añitos, personas muy adultas, lo que es el efecto de un bombardeo. ¿Qué ocurre con los que regresan? Bueno, aquí tienen una muestra. Esto pertenece a Teba, la población de Teba, y esta concretamente es el fragmento del efecto de lo que le llaman allí la noche de los 80. La noche de los 80 son 84 personas que regresaron, y conforme regresaron se les fue ejecutando en un intervalo de media hora. De forma que no fueron ni encarcelados, nada, detenerlos, ubicarlos en algún sitio y empezar a ejecutar. ¿Por qué sabemos que no estuvieron detenidos mucho tiempo? Porque tenían sus objetos personales con ellos. Tenían monedas, tenían relojes, mecheros, y no mecheros de yesca, mecheros de plata. O sea que si lo hubieran detenido, porque eran gente de su población, si sabes que te van a ejecutar, ya lo hemos visto en otra fosa, lo que hace es que entregas tus pertenencias a alguien para que se lo dé a la familia. No les dio tiempo siquiera a hacer eso. Repito, 84 personas en una noche. Esta ejecución corresponde a esta gran fosa de 25 metros de largo por 2,5, de las que sacamos 151 personas. En una noche, 84. En este grupo de 84 teníamos la certeza, porque coincidió la documentación con todos los que se sacaron. Se documentaron 151, 151 se sacaron. Y sabíamos que en esa noche de los 80 había una chica que se había ido, que había regresado y que había sido ejecutada. Era muy joven y estaba embarazada. Y aquí la tienen. Estaba boca abajo y las heridas las tenía todas en la zona del vientre. Evidentemente también se cribó y estaban los huesecitos del donante. Sabemos que era ella, entre otras cosas, porque sabíamos que era la única mujer que había en esa saca, pero es que también una fotografía que se hizo ella unos meses antes tenía esos pendientes y aparecieron junto a su cráneo. El hecho de estar embarazada no era precisamente un motivo para anular la ejecución. Esta fosa que están viendo en pantalla es de San Rafael de Málaga. Esta es otra mujer, y señalo con la flecha porque está embarazada, y ahí tienen los huesos del feto. O sea, el estar embarazada no era una excusa para no ejecutar. Otras tuvieron un poquito de más suerte, por decirlo de alguna manera. Solamente fueron encarceladas, y digo solamente. Pero eso no quitó que fueran vejadas y humilladas. Había otras que fueron condenadas a muchos años de prisión. En consecuencia, si tenían niños pequeños, los niños estaban obligados a ser bautizados, evidentemente apadrinados por la falange. Si tenías un nombre que no era del santoral, por ejemplo, Libertad, nombre precioso para una chica, pues no, te vas a llamar María del Pilar, porque te estás apadrinando la falange, por poner un ejemplo. También es cierto que esos niños, como las mujeres rojas, no estaban, no estaban preparadas para cuidar a esos niños en ese ámbito católico,
pues muchos niños se cedieron a familias del régimen. O sea, no solamente te quitan la vida, sino que si ingresas en prisión, encima también te quitan a tu hijo. Una vez que la población que consiguió llegar a Almería, hubo mucha población que no se quedó allí, sino que siguió hacia el Levante. Incluso algunos atravesaron la frontera. ¿Qué ocurre? Que una vez que ya están ubicados en sus lugares nuevos, lo que intentan, y eso se lo facilita a la prensa, a través de la Cruz Roja, a través de la prensa, es la reunificación familiar. Entonces hacen llamamientos para reencontrar a esos familiares que han perdido en la carretera. Yo he señalado uno en concreto, pero todas estas anotaciones son lo mismo. Que se le ha perdido la hija, que se extravió en un carro de Motril, su madre que se extravió en la Sierra de Muñecas. Y no es solamente esta nota de prensa, hay muchísimas de llamamientos para intentar reunificar la familia. Muchas de estas personas pues no se encontrarán nunca porque a lo mejor están muertas. Así de fácil. Otro factor importante, ya para terminar, eran los niños perdidos. ¿Qué pasó con esos niños en la carretera? Muchos fallecieron, familias enteras. Otros no fallecieron, simplemente se perdieron en esa aglomeración de gente. Testigos que vivieron aquello todavía recuerdan cómo por la noche, que era cuando podían empezar a andar, porque no se bombardeaba por la noche, los barcos se retiraban para coger combustible, etc. Aprovechaban ese momento las familias para andar y por la noche se perdían y recuerdan cómo se llamaban unos a otros. Esos niños perdidos, muchos en la carretera, fueron acogidos por familias, niños chiquititos perdidos, pues las familias los acogieron y algunos se criaron con esas familias. Algunos también tuvieron la suerte de reencontrarse con su familia biológica al cabo de los años y otros muchos no. Entonces, todos esos niños que se quedaron solitos en distintos municipios del Levante pues fueron alojados en, digamos, orfanatos habilitados. Pero claro, tenían que hacer, esas personas responsables de esos niños querían que se reencontraran con su familia, entonces también hacían muchos llamamientos en prensa, vuelvo a repetir, esto es solamente una anotación, pues diciendo, en tal sitio tenemos a estos niños que vienen de Málaga. Llaman de Málaga, pero el éxodo es andaluz, porque, como comenté al principio, la gente se une en Málaga, pero pueden venir de Cádiz, de todos lados. Y se hacen estos llamamientos con la esperanza de que la familia reconozca el nombre o una seña, pues tenemos un niño que tiene una cadenita, porque son tan chiquititos que no saben ni su nombre. Y ese es uno de los muchos efectos de ese éxodo y de esa masacre. Para mí es una masacre. Y nada más, no me entretengo. Muchísimas gracias por su atención. Ya os dije que iba a ser muy interesante. Pues seguimos con Linda Pratt, profesora en el Departamento de Humanidades de la Universidad Cardenal Herrera de Elche, ¿no? Su principal área de investigación es el desarrollo de la asistencia sanitaria y ayudas humanitarias en tiempos de guerra, y más particularmente durante la Guerra Civil Española. Esta línea de investigación ha dado lugar a diversas publicaciones y participación en seminarios, conferencias y otros eventos tanto en España como internacionalmente. Actualmente es miembro del proyecto Acción Médica Humanitaria Transnacional e Innovación Tecnológica en espacios de cierta... Linda. Bueno, pues os dejo con... Le damos la palabra en cuanto ella esté preparada. Mira.
¿Ahora? Bien. Es muy difícil seguir a Maribel, no menos porque me ha afectado. Jesús. Estoy primero encantada de estar aquí y poder compartir estos momentos con vosotros. Vamos directamente a tutearnos, ¿no? Para mí fue un honor la invitación, pero me preguntaba qué puedo aportar yo a gente que conoce a fondo la desbandada, que la ha vivido, ¿no? Entonces, opté por hablar quizás de un aspecto menos conocido, que es la participación británica en la desbandada o los acontecimientos inmediatamente posteriores, ¿no? Y especialmente a la participación de las mujeres británicas. Pues os voy a pedir un poco de paciencia porque al principio voy a dar lo que es una pincelada rápida a la situación en Gran Bretaña al estallar la guerra, a la reacción, ¿no? al pueblo británico. Bueno, cuando el golpe militar fallido provocó una guerra civil en España en julio de 1936, el gobierno británico, como los de Francia y los Estados Unidos, declararon una política de no intervención. A pesar de esta política, miles de ciudadanos de a pie apoyaron activamente al gobierno español. De estos voluntarios surgió el ejército que ya conocemos como las Brigadas Internacionales. Más de 2.500 hombres británicos se unieron a sus filas. Pero la respuesta de las mujeres fue igualmente notable, si no tan celebrada. Mujeres británicas de todos los sectores sociales y profesionales se movilizaron en apoyo de la República. Muchos asumiendo roles de liderazgo en los miles de comités de ayuda a España que se formaron en Gran Bretaña. Algunas de estas mujeres eran políticas prominentes e incluían representantes de todos los partidos políticos, diputadas conservadoras como la duquesa de Atholl, representantes laboristas como Lea Manning y Ellen Wilkinson, y la activista comunista Isabel Brown, que dirigió el Comité de Ayuda a Víctimas del Fascismo. En una demostración de solidaridad y compromiso mutuo, hasta entonces sin precedentes en la arena política, dominada por supuesto por hombres, estas mujeres cruzaron todas las fronteras de los partidos políticos en su apoyo a la República y pudieron galvanizar al pueblo británico para que tomara parte activa en este apoyo. Trabajando juntas, organizaron charlas, ferias, fiestas y actividades de todo tipo. Y contrataron barcos para transportar a España toneladas de alimentos y otros bienes. Eran mujeres con antecedentes sociopolíticos muy diferentes. Algunas ya estaban políticamente motivadas, como la enfermera Zora Silverthorne, la administradora Nan Green y enfermera Annie Murray, miembros del Partido Comunista, así como Winifred Bates,
secretaria y administradora. Vieron la lucha en España como una oportunidad crucial para detener la ola de fascismo que recorría Europa. Y dieron el paso audaz de ofrecerse como voluntarias en las zonas de guerra en España, demostrando un coraje y un compromiso increíbles en una época en que muchos ni habían viajado al extranjero, y mucho menos hasta el frente de batalla de un país lejano desgarrado por la guerra civil. Algunas, como las enfermeras Patience Darton y Penny Phelps, declararon su apoyo a la República, eran más socialmente motivados, inspirados en las iniciativas para mejorar la situación de la mujer y de subsanar el miserable nivel de vida de las clases más pobres. Otros voluntarios declararon motivos puramente humanitarios. Querían hacer lo que pudieran para aliviar el sufrimiento tanto de los soldados heridos como la población civil. Algunos sirvieron en la unidad de ambulancia del Spanish Medical Aid Committee. Sin embargo, había otras empresas menos conocidas trabajando en España en aquel momento, con mujeres a la cabeza. Por ejemplo, la ambulancia escocesa, bajo el liderazgo de Fernanda Jacobson, la única mujer en el equipo de 20. Socorrían las tropas heridas y la población civil de la capital sitiada. Otra misión en socorro en manos de mujeres fue la evacuación de 4.000 niños vascos a Gran Bretaña durante el bombardeo de Bilbao. Lea Manning del SMAP e Edith Pye de la Sociedad de Amigos o Cuáqueros ayudaron a organizar la expedición. Las mujeres también jugaron un papel importante en el cuidado de los niños en su llevada a Gran Bretaña. Una de estas mujeres fue Frida Stewart. Stewart pertenecía a una familia acomodada de Cambridge con una fuerte conciencia social. Preocupada por la situación en España, trabajaba incansablemente para mandar ayuda a la República. Cuando el baronet británico Sir George Young le pidió conducir una ambulancia al sur de España después de la caída de Málaga, no vaciló y una vez aquí se quedó a trabajar con los refugiados. El levantamiento había sido suprimido aquí, como sabemos, y permaneció bajo el control de los anarcosindicalistas, del CNT y de la FARC. Pero, frente al implacable asalto rebelde, el pánico extendió entre la ciudadanía. Había oído de las atrocidades perpetradas por la infantería morisca al ocupar los pueblos circundantes y habían escuchado las aterradoras amenazas del general Quipudillán. Muchos vieron el huir de la ciudad como su única esperanza de supervivencia. Y este acto desesperado, como aquí todos sabemos y hemos escuchado, iba a involucrarles en lo que sería una de las atrocidades más repugnantes de toda la guerra fratricida. Como ya sabemos, miles y miles de ciudadanos huyeron por los senderos costeros desde Málaga hacia Almería, ofreciendo un blanco fácil para los ataques aéreos y el bombardeo de los acorazados rebeldes entrenados en la costa. A pesar de la adversidad sufrida, de tanto hemos oído hablar durante estos días, más de 80.000 personas lograron llegar a Almería.
la mayoría en condiciones pésimas. Hubo una necesidad urgente de asistencia médica y humanitaria. Y es entonces cuando la ambulancia de las universidades británicas partió al sur de España. Creado por el baronet Sir George Young, la ambulancia fue comandada por Violeta Thurston. Ella ya había tenido experiencia como enfermera y administradora durante la Primera Guerra Mundial. Tenía un don especial para los idiomas. Hablaba español, árabe, francés y alemán con fluidez. Y algo de italiano, ruso y griego. Algo. Por lo tanto, se suponía que no tendría dificultades en comunicarse con los pacientes ni con las varias autoridades militares y civiles durante su estancia en España. El equipo médico estaba compuesto casi exclusivamente por mujeres, incluyendo a las enfermeras Elizabeth Burchell y Dorothy Morris, y contando con la colaboración de otras mujeres excepcionales como representante cuáquera Mary Elms. Inmediatamente después de su llegada, las mujeres montaron un puesto de la alimentación en la estación de trenes. Denunciaban la situación a sus compatriotas en Gran Bretaña en un intento de seguir con las provisiones, recaudando fondos para ayuda. Una de las voluntarias declaró a la prensa: si la gente que había donado los alimentos pudiera ver a los niños pequeños con la cara entera sumergida en un tazón de leche, devorando el pan, se sentirían recompensados. Había también una gran necesidad de instalaciones sanitarias para los miles de desplazados. Y bajo la dirección de Violeta Thurston se estableció un pequeño hospital en la Villa María, una casa requisada por el alcalde para ellos. Pronto llegó a una capacidad máxima y hacía falta un local más amplio. Con la ayuda del doctor José Soriano Romera, el pediatra español que se había incorporado al equipo, una segunda vía, la vía San Juan, se convirtió en hospital y la vía María pasó a funcionar como una casa de convalecencia. Pronto, incluso este hospital se hizo pequeño y una casa cercana, mucho más grande, la vía Elena, se convirtió en hospital. Muchos de los bebés llevados al hospital ya habían sido desatendidos durante mucho tiempo y al principio la tasa de mortalidad era alta. Pero con los cuidados expertos de las enfermeras se iba bajando y las epidemias se controlaron. El bullicio diario del hospital fue interrumpido a menudo por el sonido de la sirena de ataque aéreo, ya que Almería fue bombardeada casi todos los días. No obstante, se ve que las enfermeras sabían sacar el máximo disfrute de las pequeñas alegrías. El diario de la enfermera Elizabeth Burchell, por ejemplo, revela que en Almería, y dice textualmente, era sorprendente, muy barato obtener un buen champú y peinado. Pero había más miseria por venir. En la madrugada del 30 de mayo, sin previo aviso, 5 acorazados alemanes se colocaron a lo largo de la costa y dispararon continuamente
durante media hora. Miles de los refugiados de Málaga una vez más se vieron obligados a emprender la caminata hacia el norte. Y pronto sería la pequeña ciudad de Murcia que estaba intentando contenerlos. La inglesa Francesca Wilson, representante cuáquera, viajó al sur desde Barcelona. Ella nos cuenta: el viaje pasó como un sueño. Campos de arroz con brotes verdes emergiendo del agua, lagos con barcos, limoneros y naranjos. Entonces el sueño terminó y nos encontramos en una pesadilla. Estábamos en las afueras de Murcia, en un vasto e inacabado edificio, abriéndonos paso entre multitudes de refugiados harapientos. Nos rodearon contando sus historias como personas ahogadas. Había 5 refugios de este tipo en la ciudad, albergando miles de refugiados. Todos terriblemente pobres, sucios y miserables, escribe Wilson. Fue la miseria humana amontonada. Hizo llamamientos a la Sociedad de Amigos y otras agencias que enviaron toneladas de alimentos y otras provisiones. Y Wilson logró lo que al principio le parecía una tarea imposible. En medio del caos del refugio, dentro de poco, 2 o 3 mil personas estaban siendo alimentados a diario, en un ambiente de paz y de orden. Pero por todos lados se veían niños enfermos. Y como el hospital de Murcia estaba abarrotado, la única solución fue crear un hospital nuevo. Con la ayuda de Violetta Thurston, Sir George Young y Frida Stewart, Wilson creó un hospital para niños. Declaró a la prensa: la casa más perfecta de Murcia nos ha sido asignada. Una villa moderna en sus propios terrenos, hermosamente acondicionada, un lugar ideal para un hospital de niños. La semana dedicada a equipar el hospital fue emocionante, sigue Wilson, comprando ollas, cuencos, camas, peines y demás. Algunas empresas locales nos regalaron porcelana, otros artículos domésticos y las farmacias medicinas y utensilios. Pues solo cuando el médico español pidió un biombo para los moribundos que me di cuenta que había pasado demasiado tiempo pensando en cómo conseguir cubrecamas de colores bonitos. Por fin todo estaba listo en el hospital y llegaron los enfermeros británicos desde Almería. La principal preocupación de Wilson, si las mujeres iban a enviar sus niños al hospital. Pero su miedo fue infundado. Las semanas de trabajo en los refugios ya habían ganado la confianza incluso de las mujeres y las madres malagueñas que, según Wilson, habiendo perdido todo, se aferraban a sus hijos con una especie de ferocidad y pasión animal. Los pacientes comenzaron a llegar, niños con neumonía y bronquitis, bebés tan débiles que apenas parecía posible que vivirían. Pero con la atención médica y una alimentación adecuada, muchos respondieron rápidamente. Eventualmente Wilson tuvo que regresar a su trabajo como maestra de escuela y la administración se quedó en manos de Esther Farquhar, representante de los cuáqueros americanos. Ella se encargaba también de la administración de los hospitales ingleses en Almería,
cuando Sir George Young se encontró en dificultades financieras. Antes de volver a Inglaterra, Wilson puso en marcha otros esquemas, con el doble objetivo de proporcionar a los refugiados una ocupación digna y ayudar a satisfacer la necesidad urgente de ropa. Abrió talleres de costura para mujeres y niños en Elche y estableció una colonia agrícola para niños en la ciudad de Crevillente. Las cantinas y los hospitales establecidos en Almería y Murcia salvaron muchas vidas y mejoraron las condiciones terribles de miles más, especialmente la de los enfermos y niños y huérfanos. Frida Stewart, por ejemplo, montó espectáculos musicales en Inglaterra donde los propios niños bailaban y cantaban en el estilo vasco tradicional y así ayudaron a financiar su manutención ahí en Inglaterra. Después de la derrota de la República, Stewart, Wilson y varias otras voluntarias viajaron al sur de Francia para ayudar en los campos de concentración, donde miles de refugiados republicanos estaban retenidos en condiciones espantosas. Pero eso es otra historia. Muchas gracias. Queda emplazada para la nueva historia. Bueno, la próxima invitada casi no es preciso ni presentarla, porque ya todos y todas las que estamos aquí la conocemos. Ayer protagonizó actos muy emotivos y hoy comparte con nosotros, bueno, lo de ayer, pero más específico porque nos va a contar su vida, la vida de su familia. Ella es hija de republicanos españoles supervivientes de la desbandada. Víctima, ella y su familia, de un doble exilio. La huida de Málaga por la carretera de la muerte en febrero de 1937 y 2 años más tarde a Francia desde Cataluña. Producto de ese exilio, luego ella es nacida en Francia. Ha sido profesora de matemáticas en diferentes institutos. Transmitiendo la historia de su familia, ha participado en diferentes conferencias, charlas sobre la guerra de España y la carretera de la muerte. Su labor, su difusión sobre los terrores del fascismo la ha llevado a escribir un libro. Fijaros el mensaje que nos quiere transmitir, que a mí me produjo mucha... Me asombró, pero a la vez me produjo mucha ternura cuando ella, con el título de su ponencia, Pasionaria, la pasionaria. Bueno, nos lo cuenta ella, ¿vale? Bueno, buenos días. Ya sabéis que me llamo Aní González de Haro, soy hija de republicanos que tuvieron que salir de Málaga durante la guerra para escapar a la cárcel, a las torturas o a la muerte. Voy a contar la historia de mi familia, una historia hay muchas historias, pero es una historia que vale la pena de escucharla, me parece, hablando de los roles importantes de mi madre, de mis hermanas, Margarita y Pepita, sobrevivientes de la carretera Málaga-Almería. Mi intervención
hoy es dar un testimonio sobre la huida de Málaga en febrero 37, sobre la salida de España en febrero 39 y sus consecuencias, es decir, hablaré del exilio provisional pero definitivo de mis padres republicanos españoles, de la precariedad de los campos de concentración. ¿Por qué tuvieron que irse rápidamente de Málaga? Mi tío, Miguel de Haro, hermano de mi madre, era una figura muy conocida en Málaga. Voy a decir que tenía actividades en el club de fútbol de Málaga y sobre todo era un miembro activo del Partido Comunista malagueña y de las milicias republicanas. Mi familia es originaria de Cuevas del Almanzora, un pueblo de Almería, y se trasladaron a Málaga en 1920. Una familia muy unida. Mi madre, a los 14 años, tuvo que ocuparse de sus 5 hermanos cuando su padre falleció. Cuando Málaga cayó en manos de los golpistas con la ayuda de los italianos de Mussolini, mi tío ordenó a la familia salir rápidamente de Málaga porque mi familia estaba amenazada por ser familia republicana, familia roja. Escuchaban las palabras de Quiepo de Llano en la radio. Entonces, 15 personas de mi familia en febrero 37, con los niños, el más pequeño tenía 5 años, con miles de personas, cogieron la carretera Málaga-Almería para alcanzar al bando republicano en Almería. Las mujeres tenían que huir para proteger a sus hijos, pero no sabían la trampa criminal que les esperaba. Tengo que recordar que fue contra una población civil, sin defensa, sin ayuda, sin asistencia, compuesta en mayoría de mujeres, ancianos, niños, uno de los episodios más sangrantes, más cruentes de la Guerra de España, más de 5.000 muertos. Un episodio, sin embargo, poco conocido y reconocido. Empezó el exodio para mi familia, que duró 2 años. Mi hermana Margarita, que tenía 12 años, me ha contado muchísimas veces lo que pasó en la carretera Málaga-Almería en febrero 37. Estaban ametrallados sin parar por tierra, por aire, por los aviones alemanes de Hitler, por mar, por los buques franquistas, por los italianos. ¿Podéis imaginar un momento esa ola humana, sin ayuda,
sin asistencia, las mujeres con los niños en los brazos, los niños perdidos, solos, buscando a los padres heridos o muertos durante los bombardeos. Podéis imaginar los gritos de los heridos, de los cuerpos destrozados, la sangre, los aviones. En el camino, en las cunetas, había muchos muertos. Y mi madre decía a sus hijas: no miráis, no miráis, hay que andar adelante. Para Margarita, mi hermana mayor, estas imágenes están grabadas en su memoria y siempre me está contando hasta hoy, o poco tiempo, hoy tiene 98 años, me cuenta siempre. Se acuerda de esa mujer con su niño muerto en los brazos, de esa chica perdida que le seguía, parecía como loca. Mi abuela andaba con los pies ensangrantados. Mi tía, embarazada, quería pararse en una cuneta. Pero había que andar para alcanzar Almería. Con el hambre, el frío, el miedo, andaba de noche y se escondía durante el día para escapar a los bombardeos en la carretera que bordea el mar. Una tarde, Margarita vio mujeres que volvían de un campo con naranjas. Se puso en la cabeza de ir a buscar naranja para aliviar el hambre y la sed de su familia. Sin decir nada, fue sola para coger naranja. 15 naranjas tenía que recoger. Se quitó el vestido y puso las naranjas, pero las naranjas caían y cada vez se paraba 15, tengo que coger 15 naranjas. La noche cabía también y no encontraba el camino para volver. Se puso a llorar, a llamar: mamá, mamá. El eco respondía: mamá. Después de un rato muy largo, oyó grito: Margarita, Margarita, y por fin se encontraron. Margarita repartió las naranjas. Mi madre, que no había querido seguir el camino sin Margarita, fue la única que no comió la naranja. El susto pasado, tuvieron que marcharse, andar en la noche con la guerra, con los bombardeos. Tardaron una semana en llegar a Almería, más de 200 kilómetros a pie, con niños, ¿eh? Qué largo ese camino, decía mi hermana Pepita, pero a la llegada a Almería no sabía dónde ir, porque las tropas franquistas los empujaban, avanzaban. Se fueron a Cataluña, porque la familia paterna vivía en Cerdanyola, cerca de Barcelona. Un tío militante CNT vino a buscar. En Cerdanyola, otro destino. Se quedaron 2 años en Cataluña,
fueron alojados en una torre. Las mujeres buscaron trabajo. Mi madre era muy activa, se ocupaba de toda la familia y de los niños que iban a la escuela. Al lado de la torre se encontraba una torre donde vivía el comandante Ricardo Sanz. Ricardo Sanz dirigía la columna Durruti después de la muerte de Buenaventura Durruti en Madrid, y se forjaron amistades entre los refugiados andaluces y la familia Sanz, sobre todo a través de los niños. Cuando Barcelona cayó en febrero de 1939 en manos de los franquistas, la familia paterna estaba en peligro. Con los consejos de Ricardo Sanz, la familia tuvo que marcharse de España hacia Francia otra vez con miles de personas para escapar a la dictadura franquista, pero siempre con la idea de volver a España. Las mujeres y los niños pasaron la frontera francesa en el Pertús. Mi padre, con la División 26, en Bourg-Valdan, y mi hermana Margarita estaba ya en Francia con los niños de Ricardo Sanz. Pasada la frontera francesa, mi madre no sabía dónde estaba su hija y su marido Antonio. Hay que saludar a esas madres milagrosas durante esos caminos, con la guerra que les empujaba lejos de la tierra natal, sin olvidar sus hermanas, esas mujeres que tuvieron que quedarse en España franquista, sufriendo atrocidades, torturas. En Francia, en la estación del Boulou, las mujeres y los niños fueron embarcados en trenes. Algunas localidades acogían a los refugiados españoles. Es así que mi familia, con otra familia, mujeres y niños, bajaron del tren y en Caceres-sur-Garonne, a 300 kilómetros de la frontera. Fueron alojados en una capilla abandonada, sucios, llenos de piojos, de miseria. En Cáceres, una parte de la población pensaba que los rojos era un gran peligro. Tuvieron que cambiar de sitio muchas veces, pero regresaron en Cáceres. Enseguida, en Cáceres, mi madre supo arreglarse para sobrevivir con dignidad. Ella, que había tenido una vida tan agradable en Málaga, en España. Mi madre tenía en cargo a los niños, a las mujeres de la familia, en un país donde no conocía ni la lengua ni las costumbres. Sin embargo, ella comprendía que aceptando
cualquier trabajo, faenas, lavando, cociendo, guardando un niño, podía recobrar una forma de dignidad. Esos trabajos eran poco considerados, poco pagados, pero todas las mujeres de mi familia se pusieron a trabajar, hasta las chicas. Hay que saber que sin contrato de trabajo, sin certificado de buena conducta, rechazaban a los refugiados hasta la frontera española con Franco, y se sabía lo que pasaba: cárcel, fusilamiento. Margarita, mi hermana mayor, se encontraba en Francia, en Bonnac-sur-Ariège, en 1939, con los hijos de Ricardo Sanz y la niñera, que se llamaba Flora García. Sola, 15 años, no sabía dónde estaban sus padres, en Francia o en España. Trabajaba en la casa del alcalde y se puso como nombre Margarita García, hermana de Flora, para no ser rechazada. Una tarde, el alcalde y el maestro dijeron a Margarita: tú no te llamas Margarita García, tú te llamas Margarita González. Y sabemos, hemos encontrado a tu padre y sabemos dónde está. Mi padre, Antonio González, cuando cruzó la frontera con la división 26 del comandante Ricardo Sanz, lo internaron en el campo de concentración de Vernay-sur-Ariège, campo disciplinario donde los refugiados eran considerados como prisioneros con condiciones inhumanas. Una manta contra el frío, menos 12 grados en febrero 39. El periodista Arthur Kessler, que estaba en Málaga en 37, ha contado en su libro La Lie de la Terre la vida horrible en ese campo donde él también fue internado. ¿Por qué Margarita estaba en Bonnac con los hijos de Ricardo Sanz? Porque Ricardo Sanz estaba también en el campo de concentración de Vernay-sur-Ariège, a unos kilómetros de Bonnac. Entonces acompañaron a mi hermano, a mi hermana, en el campo de concentración de Vernay-sur-Ariège. Así pudo ver su padre detrás la alambrada. Su estado de salud estaba fatal, alarmante. Así, el alcalde de Bonnac pidió a las autoridades francesas sacar a mi padre del campo de concentración, ofreciéndole un contrato de trabajo en una granja, sin olvidar el certificado de buena conducta. He conservado los dos documentos de 1939. Mi madre en Cáceres no sabía dónde estaba mi hermana y mi padre, Antonio. Enviaba mensajes por la radio con la ayuda de asociaciones y por suerte Margarita oyó el mensaje. Después de muchos trastornos administrativos, con la dificultad de la lengua
Mi madre encontró personas que quisieron hacer contrato de trabajo para mi padre y mi hermana. Así la familia fue reunida en Cáceres, donde la vida no era fácil para los refugiados españoles. Mi madre, por su energía, su valor, su abnegación, era una persona estimada en la población de Cáceres. Ella sabía lo que era resistir, luchar para sobrevivir, para proteger y ayudar a toda la familia lejos de España. Margarita siguió su ayuda a la República Española, transmitiendo carta a escondida entre Ricardo Sanz, desde el campo de Vernet, hasta el ministro del gobierno republicano español en exilio en Suiza, Juan García Oliver, Aurelio Fernández, pero tuvo que parar esta actividad porque fue denunciada y la Gestapo francesa vino a casa a manejar a toda la familia. Mi hermana Pepita nunca me ha hablado de la guerra. Escuchaba en silencio, llevaba en ella el trauma. En febrero 39 no quería pasar la frontera francesa con su muñeca y sus libros de clase en los brazos. En Francia, con su salud frágil, su manera de resistir era de ayudar a sus padres, a sus hermanos. Para los niños de la familia, les orientaba hacia los estudios. Era para ella un modo de soportar el exilio, un camino hacia el reconocimiento. Yo he nacido en Francia en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, que empezó en julio de 1936 en España con la ayuda de Hitler y de los fascistas italianos de Mussolini. Mis padres, silenciados, no me han hablado de sus sufrimientos, del dolor de haber dejado su tierra, del campo de concentración, del exilio. Era un modo de resistir, de sobrevivir. No pudieron regresar a España. Mi padre murió en 1964, Franco en 1975. Mis padres murieron españoles en tierra francesa. Mi madre, mis dos hermanas, puedo decir mis tres madres, con mucho amor me han ayudado para asegurarme un futuro en tierra extraña, dirigiéndome hacia los estudios. Gracias a la escuela
de la República Francesa, gratuita, laica, pública. He hecho algunos estudios y he sido profesora de matemática en Francia. Cuando me jubilé en 2000, mi objetivo principal fue hablar de la guerra de España, de la lucha contra el fascismo, contra las dictaduras y sobre todo hacer conocer lo que pasó en la carretera de la muerte, en Francia como en España. Hoy en día me parece que ese episodio tapado, el más cruel de la guerra de España, con 5.000 muertos, es todavía poco conocido y reconocido. Mi tío Miguel fue encarcelado en Málaga en 1937, torturado, encarcelado 20 años en la cárcel. El héroe que resistió era un hombre destrozado, pero con las mismas condiciones. Mis 3 madres me han dado una fuerza, una energía que tengo un deber de transmitir, de hacer conocer para la historia la verdad de la vida de los refugiados, del rol importante de las mujeres que no aceptaron el franquismo, el fascismo, resistiendo. Participaron a la resistencia francesa contra los alemanes, siempre pensado regresar a una España republicana. Después de haber escrito un libro para toda la familia dispersada en el mundo, para no olvidar, he hecho conferencias, charlas en los institutos. Mi manera de transmitir, de no olvidar, de no dejar las conciencias dormidas. Quiero decir que esas mujeres y esos hombres anónimos, silenciados, a veces humillados, lucharon por la libertad, por la justicia, con mucha dignidad, transmitiendo valores humanos a sus hijos. Quiero decir que con los testimonios de los sobrevivientes de la carretera Málaga-Almería no se puede negar lo que pasó en la carretera de la muerte en febrero 37. Los testimonios tienen un valor, una verdad histórica para la historia de España, para la historia de la humanidad. Quiere decir que esos relatos son pruebas que pueden conducir a la verdad, a la justicia. No se puede olvidar ni negar. La dictadura franquista ha confiscado las palabras a las víctimas. La historia no puede ser construida sobre la base del olvido y el silencio de las víctimas. Ese testimonio es un homenaje a mis padres y a los que dejaron su vida en las cunetas de la carretera de la muerte. Ese combate por la libertad, por la justicia, no se puede olvidar.
tenemos un deber de memoria, de transmisión, de conocimiento histórico. He escrito un libro para dejar una traza escrita y que no me digan que la carretera de la muerte no ha existido. Con muchísima fuerza tengo que decir lo que pasó en carretera Málaga-Almería. Le agradezco mucho de haberme invitado para darme la palabra. Era muy importante para mí. Esperaba este momento desde muchísimo años, y para los que han dejado la vida en las cunetas de la carretera de la muerte. Muchas gracias. Bueno, recuperamos el aliento. Muchas gracias, María José, por habernos aportado tu ayuda. Y muchísimas gracias. Estoy un poco cortada, no me sale la palabra. Bueno, me dicen mis compañeros que nos quedan, nosotros hemos hecho el gran esfuerzo de ceñirnos al horario que tenemos, y me dice mi compañero Paco que nos quedan como para 2 preguntas. Me gustaría luego pues terminar dándole las gracias a nuestras colaboradoras y bueno, y poco más. Así que vamos a ver si tenemos 2 palabras para ti, Eusebio, y 2, 3, no más, cerramos. Cerramos. Con 3 palabras cerramos. ¿Quién le da por ahí? Hola, muy buenas. Agradeceros la intervención, han sido magníficas, pero como consecuencia de que yo llevo años trabajando en la figura de Violeta Tultán, me tendría mucho interés en que, si no fuera en este momento, poco después, me pudiese dar las fuentes donde tú has trabajado la ponente. Simplemente una petición, no una pregunta. ¿Se ha entendido lo que he querido decir? A ver, Bueno, perdona, mira, Eusebio. yo llevo tiempo trabajando el trabajo de los cuáqueros en Almería y Murcia, y sobre todo la figura de Violeta Tultán. Bueno, no sé si no hablo nada inglés, entonces sí me interesaría saber qué fuente ha trabajado la ponente para yo complementar con las mías, y si ya le interesa las que yo he utilizado, pues las pongo a su disposición. Era nada más que eso. Sí, perdón, sí, muy interesante. No he llegado a oír el nombre de la mujer. Violeta Tultán. ¿Qué? Ay, perdón, de Violeta Thurston. Sí, hablamos. Perdón, es que estoy un poco sorda, no es culpa tuya. No es tu inglés, es que, de verdad, tengo un problema. Yo también, ¿eh? Vale, hablamos si quieres. Teníamos solo para 2 palabras más, por ahí. Sí, hola, buenos días a todos y todas. Quería preguntar 2 cosas. Una,
que me confirmarais si el lugar máximo en el que se alejó desde Almería con la ambulancia Norman Bethune fue a Castelldefels, creo que es así, pero quiero que me lo confirméis, si ese es el punto, digamos, de máxima distancia con respecto a Almería. Yo entiendo que entonces, si fue así, probablemente él tuvo que tener algún tipo de contacto con el batallón que había allí de las brigadas internacionales. Quería también que me lo dijerais. Y luego, supongo habéis tenido acceso a algún tipo de documentos o cartas. ¿Qué ocurría? O sea, ayer hablábamos de Guadalfeo, ¿no? El que pasaba o no pasaba, conseguía pasar el Guadalfeo. ¿Qué ocurría con los cadáveres que se iban quedando en la carretera por las ametralladoras, por los barcos, entre la salida de Málaga y el Guadalfeo? Se enterraban, se dejaban en las cunetas, se lo comieron las alimañas. Es decir, ¿qué ocurrió? Bueno, pues... Uy, qué fuerte. Efectivamente, Norman Bethune no... Perdona, yo tampoco de idiomas no... ¡Qué mal! Casi. Yo ya... Parece que estábamos ametrallando. Retomo. Efectivamente, Norman se quedó a la altura de Wauchope, no llegó a Motril. Por eso también el hecho de las cifras que siempre se han dicho de las 150.000 de Norman Bethune, nosotros en la investigación que hicimos con nuevas fuentes documentales ya hablaban de 300.000 en la salida de Málaga. O sea, y luego el hecho que tuviera contacto con las brigadas se establecieron allí, pero un poquito posterior, porque están todavía luchando en lo que era la zona de Alpujarra y Motril. Contacto estuvo un tiempo, pero tampoco se quedó allí. Que tuviera contacto posiblemente, pero que no esa relación tan extensa. Y con respecto a los cadáveres, para empezar, la pregunta del millón: ¿cuántos muertos hubo? Yo las cifras no las sé, no las he visto, entre otras cosas porque no había administración donde registrarlo. Familias enteras quedaron en el camino. ¿Quién las registra? ¿Quién da norte de ellas? ¿Qué pasó con los cadáveres? No había tiempo para enterrar. No había tiempo para enterrar. Los que cruzando el Guadalfeo murieron ahogados, que fueron muchísimos, evidentemente aparecerían por las orillas de las playas. Pero que al tiempo, entre las cañas, estaban cadáveres y utensilios. Iban dejando también sus cosas porque no podían correr yendo tan cargados. Entonces sí, los cuerpos se quedaron allí. ¿Qué pasó con Atri? Yo fosas no he encontrado todavía en ese sentido. Lo siento si no puedo dar más datos, pero es que no lo he visto. Hola, sí, Isabel Brenes. Mira, me interesaba preguntarte por los estudios más actualizados que hicisteis vosotros. En el frente de Motril, los batallones republicanos, ¿conocéis qué batallones eran? Bueno, batallones entre comillas, que yo de orden militar no conozco, pero ¿sabéis por casualidad qué batallones estaban allí haciendo frente con las tropas franquistas? En Motril, una vez que están todavía que llegan la República, que todavía no se ha perdido Motril, el desbarajuste de tropas hizo que se tuvieran que reorganizar de otra manera, con lo cual los batallones se dispersaron y fueron cambiando de nombre por la dispersión de las tropas. Pero si quieres, para no agotar más tiempo, te lo comento luego más tarde, te doy más detalles, si quieres, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Nada,
para que veáis lo disciplinadas que somos, quedamos fuera y todo para contestar. Ya no me queda nada más que agradecer a nuestras colaboradoras. Es un gran privilegio, os lo aseguro, haber trabajado con ellas. Quiero deciros que me he sentido, ya nos sentimos como en casa. Creo que hemos formado un gran equipo y espero que nos volvamos a ver en un futuro, y quiero que sepáis que la desbandada siempre será vuestra casa. ¿Vale, Andy? Y nos vamos.